La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir contigo este tiempo de reflexión, centrándonos en el matrimonio. Es que hay que saber interpretar para vivir lo que realmente es el matrimonio. Y tenemos que aprender a ver el matrimonio como camino de santidad. ¿Para qué nos casamos por la iglesia? No simplemente es un acto, por decir así, social, tiene una trascendencia más profunda. El matrimonio eclesial es involucrar en la relación a Jesucristo. Nos hacemos presentes en el templo. Los que nos hemos casado por la iglesia, debemos de saber comprender el valor que tiene el sacramento del matrimonio, la aspiración que debemos de tener nosotros dos como cónyuges, espiritualmente hablando, es la santidad. Por eso tenemos que ver el matrimonio como un camino que lo vamos recorriendo cada momento, cada instante, a través de cada experiencia, en el anhelo de vivir en comunión con el Señor. La vocación universal a la santidad está dirigida también al matrimonio, está dirigida a la familia. Y el sentido de caminar en santidad es cristianizarnos más, asumir más a Jesucristo como Señor de nuestra vida, como el Señor de nuestro matrimonio. Por eso el tema es sumamente valioso para la vida de un matrimonio católico. El matrimonio, camino de santidad. Así se titula la reflexión. Tomemos el fundamento bíblico, San Pablo, que es un hombre de fe. Pablo, que habla tanto al matrimonio como a la familia en diferentes aspectos. En la carta a los Efesios, el capítulo 5, del versículo 21 al 28. Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 28. Dice: sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Versículo 28. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo da toda una catequesis hermosa de lo que en sí implica el matrimonio, de lo que implica estar casado, de lo que implica vivir conyugalmente. Por eso es hermoso pensar un poco en nosotros a la luz de esta escritura de la carta a los Efesios, capítulo 5. Muchas veces nosotros, los que nos hemos casado, y especialmente aquellos que nos hemos casado por la iglesia, no hemos logrado entender lo que significa el vínculo del matrimonio a nivel espiritual. Un sentido de pertenencia, un sentido de promover la vida en el otro, un sentido de respetar al otro, de admirar al otro, de compartir la vida uno junto con el otro. Todo esto está diseñado por Dios. Pero a veces no logramos entender esto. Impera mucho la actitud egoísta, impera mucho el hecho de manipular al cónyuge, de someter extremadamente al cónyuge. Y no
Cuando se vive esa situación en esa dimensión, no se ha entendido el sentido del matrimonio. Creo que plantear el matrimonio como un camino de santidad es, en primer lugar, evaluarnos espiritualmente. Y partiendo de una pregunta simple, una pregunta sencilla, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para nosotros dos? ¿Cómo Jesucristo puede llegar a ser el centro de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer para que nuestra vida se someta a la palabra de Jesús? ¿Cómo podemos vivir plenamente nuestra vocación matrimonial sin Jesús? No lo podemos lograr. Por eso es hermoso ver cómo San Pablo habla en esa relación de Jesús con la iglesia, el esposo y la esposa, esa relación. Habla de que las mujeres se sometan a su marido, pero también le plantea al hombre que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y siempre me fascina mucho imaginarme cómo ama Jesús a la iglesia, cómo ama Jesús a cada uno de nosotros, cómo nos ama. Es un amor ilimitado, es un amor profundamente personal, es un amor eterno, es un amor incondicional. O sea, ¿te das cuenta tú que a eso debemos de aspirar en el matrimonio? Por eso hablamos de santidad. Por eso hay que saber ver esta realidad tan humana que de una u otra manera tenemos que saber interpretar. Hay que comprender que el matrimonio como sacramento nos abre las puertas al mundo de la fe y poder entender que el matrimonio desde la perspectiva de la fe es un proceso de convivencia íntima. Cuando digo que el matrimonio es un proceso de convivencia íntima, es que no solamente se queda en la celebración que se realizó el día que nos casamos por la iglesia, sino que esa celebración continúa. Esa celebración se actualiza. Cada vez que participamos de la Eucaristía, cada vez que oramos, cada vez que meditamos la palabra, cada vez que buscamos acrecentar la relación, hacemos partícipe, nutrimos ese sacramento. Pero esa convivencia íntima tiene que ver también con nuestro mundo interior. Esa convivencia íntima tiene que ver con nuestros sentimientos, tiene que ver con nuestros valores, nuestros principios de vida, tiene que ver hasta con nuestra fe. Esa convivencia íntima es la que nos tiene que llevar a pensar un poco el hecho que tanto la santidad como la vida cotidiana, pues no son dimensiones paralelas, por decir así. No, están unidas. Cada día tengo que aspirar a amar más a mi esposa y revelárselo. Cada día debo de tener una actitud de servir a mi esposa continuamente, sin queja alguna. Cada día debo de tener mayor disponibilidad. Es que si San Pablo habla que tenemos que amarnos como Cristo ama a la iglesia, ¿cómo amaba a Jesús? ¿Cómo revela? ¿Qué tanto revela Jesús en los evangelios de cómo actuaba él en relación a los demás? Tenía una capacidad de apertura, de acogida, de escucha, de prestar atención, de servir, de estar con la gente. Entonces, esos pequeños signos tenemos que trasladarlo a la vida matrimonial. El matrimonio está hecho para que nos santifiquemos. Y por eso hablo que la santificación es un camino. Es un camino que lo vamos recorriendo ambos cónyuges día a día, momento a momento, experiencia tras experiencia. Por eso es válido preguntarnos, ¿pero qué es la santidad? Porque hablamos mucho de santidad, pero quizás no tenemos claro el concepto, el término de santidad. Santidad viene del hebreo Godesh o Gadosh, dicen algunos, que significa separación, trascendencia y en consecuencia grandeza, excelsitud. O sea, en otras palabras, el cristiano está llamado a vivir
en la pureza, a vivir separándose del mal, a vivir en esa forma trascendente, abriéndome al mundo de la fe. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que la santidad es un camino de renuncia al pecado. Entre menos peco, más va fortaleciéndose mi vocación de santidad. Entre más conciencia tengo sobre qué es el pecado y sus consecuencias, pues va creciendo más esa vida en libertad, porque la santidad es eso. Me separo, tomo esa conciencia de que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Por lo tanto, esa santidad es asumir a Cristo en lo cotidiano, en el día a día, encarando la tentación, encarando el pecado y aspirando siempre a una vida más pura, más cercana al Señor. Traslademos eso al matrimonio. El matrimonio que decide, que entiende lo que significa caminar en santidad, es que se va a asumir el tema de la fe como una prioridad. Y al asumir el tema de la fe como una prioridad, entonces trabajamos en el día a día, afrontamos el día a día las responsabilidades humanas desde la fe, Entonces esa convivencia como matrimonio se va enriqueciendo porque no solamente es trabajar, no solamente es asumir responsabilidades en casa o fuera de casa, sino también el interés porque mi cónyuge también crezca en la fe, porque mi cónyuge crezca en lo que diera San Pedro, en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. San Pedro en la primera carta, en el capítulo 1, 2 versículos 15 y 16, San Pedro dirá algo, dice, si Él es santo, el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Me gusta mucho esta última frase, ser santos en toda nuestra conducta. Según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. En toda nuestra conducta, ser santo significa el trato respetuoso entre ambos cónyuges, la capacidad de perdonarse, de buscar de Dios, los momentos de oración en pareja, el participar de la vida eclesial, la Eucaristía, integrarnos a la vida parroquial como matrimonio. Todo esto lo que va propiciando es un proceso de comunión con el Señor que da como resultado pues la santidad. La santidad en el matrimonio nos lleva a anhelar y a desarrollar un amor puro, un amor limpio. O sea, si Jesús nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, en ese matrimonio camino a la santidad, la misma santidad, el mismo caminar, mejor dicho, en esa aspiración de santidad, nos lleva a amarnos, nos lleva a valorarnos, nos lleva a proporcionar desde mi apertura lo mejor, la mejor versión de mi persona para que mi cónyuge viva una vida más tranquila, más serena, más agradable para sí misma. Entonces, cuán fundamental es saber interpretar que el habernos casado por la Iglesia implica haber invitado a Jesucristo a la relación para dejarnos acompañar por Él, para dejarnos dirigir por Él. El problema es cuando nos casamos por la Iglesia, pero vemos ese acto del matrimonio eclesiástico como una simple acción social. No funciona así, no funciona así. Por eso siempre hay que estar revisando un poco esos procesos de catequesis prematrimoniales. A veces hay parroquias que en ese proceso prematrimonial, las charlas, solamente es un sábado por la tarde, 2 horas, 3 horas, 4 horas y ya estuvo. O quizás un día, domingo, todo el día. Y saber verificar el hecho de que muchas de estas parejas que llegan y que quieren casarse por la Iglesia, no hay una conciencia profunda y real
de que el paso que estamos queriendo dar es porque queremos incluir a Jesús en nuestra relación. Y por ende, si incluimos a Jesús en nuestra relación, es para cristianizar nuestra relación y eso nos promueva a caminar en santidad. Y caminar en santidad implica respetarnos, implica fidelidad, implica orar el uno con el otro, implica el perdón, misericordia, implica dejarnos restaurar por el Señor. ¿Para qué? Para que Él nos inspire a vivir en mayor comunión y mayor armonía. Muchas veces el término santidad para muchos es como un término incomprensible y a la vez como inalcanzable. Y creo yo que esa situación nos promueve a un conformismo. Pensar que como ya me casé por la iglesia, todo va a funcionar en automático espiritualmente hablando. Pero es básico revisar un poco nuestras actitudes, nuestras posturas. Tenemos que aprender a ver el matrimonio, insisto, como un camino de santidad que implica algunas cosas que voy a mencionar, algunos elementos que nos ayudan a poder asimilar este camino de santidad desde el matrimonio. En primer lugar, el compromiso. Desde el momento que nosotros nos unimos a nuestro cónyuge sacramentalmente, me estoy dirigiendo a matrimonios sacramentados, matrimonios que se han unido eclesiásticamente. Sé que hay matrimonios que están en lo civil o parejas que viven en unión libre. Pues de alguna manera también, pero quiero hacer conciencia más en aquellos que hemos dado el paso, o quizás ustedes están pensando dar el paso de casarse por la iglesia. La naturaleza esencial del matrimonio es el compromiso, es el nivel de conciencia que tenemos ambos cónyuges del paso que estamos dando. El paso que estamos dando no está centrado únicamente en la celebración, está centrado en la vida matrimonial. O sea, muchas personas, muchas parejas se preparan para la boda, pero no para el matrimonio. Suena contradictorio, pero se preparan únicamente para el día de la boda, no para una convivencia conyugal. Y por eso, en los procesos de acompañamiento que tengo la dicha de brindar a muchas parejas, uno de los dilemas grandes es que ninguno de los dos, o solamente uno de los dos se preparó, pero la otra persona no. O lo triste es que ninguno de los dos estaban realmente conscientes del paso que estaban dando al casarse por la iglesia. Entonces, lo primero esencial para saber entender el matrimonio como un camino de santidad es el compromiso. El compromiso que hemos asumido en relación a nuestra fe. El compromiso que hemos asumido espiritualmente hablando. El compromiso que asumimos desde el momento en que hemos dado el paso de unirnos cristianamente como pareja. Por lo tanto, Jesús es el centro de la relación. Pero luego del compromiso está otro elemento clave, la unión. Dice el libro del Génesis, por ejemplo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ese sentido de unión implica exclusividad. Y ese sentido de exclusividad implica la profundidad hermosa de la fidelidad. La unión se alimenta desde el respeto, de la valoración el uno por el otro, desde el buscar y tomar conciencia de que también tenemos que buscar enriquecer la relación espiritualmente hablando. Entonces no basta el compromiso, también es importante la unión. Tercero, intimidad. La intimidad es conocer al otro en su ser natural, en su ser original. La intimidad que no solamente es a nivel sexual, la intimidad que es el conocimiento de los valores, las creencias, los principios del otro. La intimidad que tiene que ver con conocer la historia de vida del otro. Caminamos en la fe juntos y somos como un libro abierto, nada ocultando al cónyuge, nada. Somos un libro abierto. Ese sentido de intimidad va propiciando seguridad, va propiciando alegría, va promoviendo paz, va alimentando la relación.
Pero aparte del compromiso, de la unión, aparte de la intimidad, hay un cuarto aspecto importante que nos ayuda a entender el matrimonio como un camino de santidad, y es el propósito. El propósito es sencillo. ¿Para qué nos casamos por la iglesia? ¿Cuál es la razón de habernos unido sacramentalmente? ¿Cuál es la razón? ¿Queremos realmente vivir cristianamente nuestra relación? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tan apegado está nuestro matrimonio a los principios según la palabra de Jesucristo? ¿Cómo asumimos a Jesucristo y nos sometemos a Él? ¿De qué manera nosotros propiciamos en ese propósito espiritual que hemos asumido al casarnos por la iglesia? ¿Qué tan Señor es Jesús de nuestro matrimonio? Y por último, un elemento esencial, la contemplación. La contemplación es verificar un poco cómo estamos nosotros como matrimonio, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Contemplar al cónyuge no solamente viendo sus cosas negativas, viendo lo bueno, lo agradable del cónyuge también. Por eso este último aspecto nos tiene que llevar a nosotros a entender que el compromiso, la unión, la intimidad, el propósito desembocan en la contemplación. Contemplo la naturaleza de mi cónyuge. Contemplo que no es un ser perfecto. Contemplo sus miserias, sus necesidades, y aún así le sigo amando. Ese es el sentido de la vocación matrimonial. No te has unido a una persona perfecta, inmaculada. Se equivoca, ha fallado, igual que tú. Por eso es válido saber entender esto. Como también otro elemento fundamental es que el matrimonio es un proyecto común en dos personas. Ojo con lo siguiente, el matrimonio es un proyecto común entre dos personas que decimos amarnos. Por lo tanto, si es un proyecto común, hay que cuidar esa relación, hay que proteger esa relación, hay que alimentar esa relación, hay que fortalecer esa relación. ¿Por qué? Porque ese proyecto común implica dos voluntades. Somos dos personas con historias diferentes de vida, con manejo de emociones diferentes. Y por lo tanto, esa voluntad de ambos cónyuges de permanecer juntos, de vivir el sacramento llamado matrimonio, de asumirlo plenamente, se requiere de la voluntad de los dos. Por eso yo siempre digo que el matrimonio es una vocación altamente desafiante porque son dos personas. Y dos personas que piensan de manera diferente. Y dos personas que de una u otra manera tienen que aprender a dialogar o tenemos que aprender a dialogar para llegar a acuerdos. Dos personas en las cuales debemos de estar conscientes que no funciona el matrimonio desde la imposición, sino desde el llegar a acuerdos. Por eso es básico también la apertura, el interés, el nivel de conciencia de que estoy conviviendo con un ser humano al cual amo. Y este también me ama. Por lo tanto, debo de interactuar y para ello debo de tener apertura. Debo de tener la capacidad de escucharle, debo de mostrar interés por cómo se siente, qué necesita, qué piensa. Todo esto es también una experiencia de camino de santidad. También el sentido de que el matrimonio requiere afectividad. Y esta afectividad hay que cultivarla en cada momento, cada instante. No es que ya no hay contacto físico, ya no nos tratamos con respeto, con amor, no. Simplemente dejamos que el tiempo pase y la afectividad se va muriendo y por ende entonces perdemos el sentido de la santidad. Le voy a invitar en este momento a que hagamos oración. Señor, te doy gracias por mi cónyuge. Gracias porque a ambos nos has permitido no solamente unirnos sacramentalmente, sino también aprender a convivir, aprender a amarnos, aprender a escucharnos, aprender a caminar juntos en tu presencia. Danos la gracia de la conversión para que nuestra vocación matrimonial sacramental la podamos vivir plenamente
y nos impulses a la vida en santidad. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.